Muy bien, lo que vamos a hacer hoy día es policitemia neonatal. Me van a escuchar un poquito ronco por mi proceso viral. Eh, Muy bien, policitemia neonatal es una condición que se puede presentar de 1 al 5% de todos los recién nacidos. Se relata a una mayor producción de hemoglobina. Y esto ocurre en el feto porque, acordémonos un poco de saturación de oxígeno fetal, ellos viven en un estado hipóxico, ¿no? Con un 60% de saturación. Entonces eso condiciona que todos los prematuros, pues, o todos los recién nacidos tengan un valor de hemoglobina mucho más alto, ¿no? En general, en el periodo de recién nacido, las concentraciones promedio de hematocrito es más o menos 61 más menos 7 por ciento, y si agarramos la hemoglobina, 19.3 más menos 2 gramos por decilitro. En promedio, ¿cuál diríamos que debería ser un hematocrito en un recién nacido? En 55%, ¿no? Pues, ¿cómo lo definimos? Todos tienen este consenso de definir a la policitemia con un hematocrito superior al 65% o una hemoglobina superior a 22 gramos por decilitro en muestra de sangre venosa, obtenida al menos 2 horas del parto, ¿no? Al momento de nacimiento, o no más de 2 horas, porque después el hematocrito tiene una tendencia a subir. El hematocrito tiene un valor al nacer. Ustedes pueden tomar una muestra al nacer, más o menos de 60%, por ejemplo, de hematocrito. Ese hematocrito va a subir entre las 2 a 4 horas, ¿no? En ese lapso, 2 a 4 horas. Y después va a comenzar otra vez a bajar paulatinamente, teniendo entre las 12 a 18 horas más o menos el mismo valor del hematocrito de nacimiento, ¿no? El hematocrito capilar, si tomamos nosotros sangre capilar, puede ser 5 a 15% más elevado que el hematocrito venoso. O sea, si tomamos un hematocrito capilar y nos sale alto, más de 65, deberíamos comprobarlo por un hematocrito venoso. O sea, el hematocrito capilar no sirve mucho para tener un diagnóstico de policitemia neonatal. Siempre hay que comprobarlo por venoso, sangre venosa. Otro aspecto que va en relación a la policitemia es la viscosidad sanguínea o la hiperviscosidad sanguínea, ¿no? De la cual el hematocrito, es cierto, es el principal determinante de la viscosidad sanguínea. Pero hay otros medios por los cuales la sangre puede ser viscosa, ¿no? Hasta más o menos 60-65%, la viscosidad sanguínea y el hematocrito pues son más o menos lineales. Pero después del 65% de hematocrito ya no es tan lineal, ¿no? Ya es más exponencial, es como que es mucho más la viscosidad sanguínea. Pequeños aumentos ya de hematocrito sobre 65 nos da un gran aumento de viscosidad. Entonces nuestro valor de corte siempre va a ser 65. Ahora, no todos los poliglobúlicos son hiperviscosos, como no todos los hiperviscosos también son poliglobúlicos, ¿no? Se dice que más o menos el 50% de los que tienen hiperviscosidad sanguínea, pues son
poliglobúlicos o policitémicos, el resto no. Por lo tanto, hay otros factores, ¿no?, que me dan la viscosidad de la sangre, como son los glóbulos blancos, las plaquetas, las proteínas plasmáticas, las inmunoglobulinas o los factores de coagulación, ¿no? Entonces, el principal determinante, como hemos dicho anteriormente, es los glóbulos rojos para la hiperviscosidad. La incidencia más o menos es del 0.42% al 5% de todos los recién nacidos y puede variar, ¿no?, desde 1 a 2% en los nacidos a nivel del mar hasta el 5% en los bebés nacidos a gran altura. El hematocrito va a aumentar, como les dije anteriormente en la introducción, después del nacimiento, alcanzando un máximo aproximadamente entre las 2 a 4 horas de vida postnatal. Y luego disminuye a los niveles del cordón umbilical a las 18 horas de edad. La incidencia puede ser del 20% cuando se tamiza a las 2 horas y puede bajar al 2% en tamizaje entre las 12 a las 18 horas. Entonces, lo ideal, si yo encuentro un hematocrito alto en cordón umbilical, probablemente sea cierto, habría que comprobarlo a las 18 horas aproximadamente para ver si es cierto. Pero si ustedes tienen una muestra de sangre después de las 2 a 4 horas, pues no es muy fidedigno, habría que tamizarlo nuevamente el hematocrito después de las 12 horas, ¿no?, hasta las 18 horas. Los grandes para la edad gestacional tienen una incidencia entre el 3 al 6%, porque también estos tienen un aumento de eritropoyetina, ¿no?, al igual que los pequeños, ¿no?, que es entre el 8 al 15%. Es un poco más, ¿no?, los pequeños para la edad gestacional, porque muchos de estos tienen su patología a nivel de insuficiencia placentaria. Entonces, eso hace que haya un estímulo de la producción de eritropoyetina, lo que hace condicionar mayor producción de glóbulos rojos. Este es un estudio que se hizo en Chile hace unos 20 años, que fue con un buen número, ¿no?, de 1833 niños como muestra, y ellos quieren relacionar un poco qué pasa en relación a la edad gestacional, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños a término adecuados para la edad gestacional encuentran que el 1.33% de estos adecuados para la edad gestacional son poliglobúlicos o policitémicos. De los grandes para la edad gestacional, 2.13%. Y de los pequeños para la edad gestacional, 7.30%. ¿Qué sabemos de nuestra zona? Habría que ver, ¿no?, los diferentes estratos geográficos, cómo se comporta, sabiendo que en la altura es un poquito más. Entonces, ¿por qué se produce la policitemia en general? Si bien es cierto, todos los niños pues tienen casi 17 de hemoglobina, o lo que es lo mismo, entre unos 55 a 60 de hematocrito, eso es debido al ambiente relativamente hipóxico del recién nacido. Si sabemos que esto incrementa la viscosidad de la sangre junto con los otros elementos que hemos visto, esto va a condicionar un aumento de la resistencia al paso de sangre con un consecuente enlentecimiento del flujo, lo que condiciona hipoxia a nivel celular y coagulación, puede condicionar una coagulación intravascular. Ahora, hay alteraciones hemodinámicas, ¿no? ¿Por qué nos interesa la policitemia en el recién nacido? A nivel cerebral, ¿qué condiciona la policitemia?
Si hay mayor contenido de oxígeno en sangre, producto de una mayor cantidad de glóbulos rojos, a nivel cerebral, esto puede condicionar una disminución del flujo sanguíneo como mecanismo de autorregulación. Es como dice, pues si yo no necesito tanto oxígeno, ¿no? Entonces hago una vasoconstricción para evitar eso. Y esto se ha demostrado en laboratorio, ¿no? En fetitos de conejo o de ovejas, en las cuales cuando se le ha disminuido la cantidad de oxígeno en sangre a estos policitémicos, este flujo cerebral se ha normalizado. Pero lo que más nos preocupa a nivel cerebral es esto, la neuroglucopenia. Como hay mayor cantidad de glóbulos rojos, pues también hay un mayor consumo de la glucosa, ¿no? Entonces, esto se dice que podría condicionar mayor daño neurológico como consecuencia, ¿no? La disminución de la glucosa a nivel cerebral. Por la gran masa de glóbulos rojos, ¿no? A nivel cardiopulmonar, ¿qué puede ocurrir? Si hay mayor viscosidad sanguínea, si es más lento la circulación sanguínea, esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Eso significa que no es muy fluido, ¿no? la circulación. Aumenta también el tiempo de eyección del ventrículo derecho y el flujo sanguíneo pulmonar. Y esto es lo que se dice condicionaría el distrés respiratorio, ¿no? Esta disminución del flujo sanguíneo pulmonar producido por el aumento de la resistencia vascular. Si hay menor flujo a nivel pulmonar, eso es uno de los síntomas que caracteriza la policitemia, ¿no? El distrés respiratorio y la cianosis. Lógicamente que esto me tienen que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías respiratorias, malformaciones cardíacas o infecciosas, ¿no? De sepsis neonatal. El mayor contenido de oxígeno a nivel arterial puede condicionar disminución del gasto cardíaco por compensación y la frecuencia cardíaca, y sin alteración en la entrega y consumo de oxígeno a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, si hay una disminución del gasto cardíaco, es como que hay una plétora, ¿no? Como no eyecta toda la sangre que debería eyectar el corazón, y esto sería la causa de esa plétora que se ve en la cara en algunos niños, ¿no? Esa plétora, que es también un signo que se mira o que se puede sospechar, diferentes autores lo difieren en su importancia porque dice que es muy subjetivo, ¿no? Y es bien difícil verlo en niños de piel más pigmentada o más oscura, ¿no? Entonces es relativo esta plétora, siempre hay que tratar de hacer el enfoque de riesgo de acuerdo a los factores de riesgo. A nivel gastrointestinal hay una disminución del flujo sanguíneo intestinal. Hay una extracción de oxígeno y consumo de oxígeno. Hay una elevación de la bilirrubina. Hay menor actividad de lipasa en el intestino, ¿no? De por sí la policitemia puede condicionar enterocolitis necrotizante, ¿no? Pero esto se ha visto más en los niños en los cuales se ha hecho exsanguíneo transfusión, ¿no? En las cuales se aumenta más el riesgo de enterocolitis necrotizante. Antes, les cuento, en los tiempos que yo era residente, incluso en los primeros años de especialista, pues hacíamos, yo diría que unos 3, 4 veces más exsanguíneos transfusiones o recambios o hemodiluciones que lo que hacemos ahora. Y esto se basa en la evidencia, ¿no? En los trabajos de investigación en los cuales se ha hecho que no es necesario hacer tanta exsanguínea transfusión, sino hemodiluir. Entonces ahora es lo que hacemos de inicio. Un niño, sea asintomático o sintomático leve,
pues lo primero que debemos hacer es darle una 20% más de volumen, por ejemplo, de lo que le corresponde para ese día, de tal manera que yo puedo hemodiluir el volumen sanguíneo y mejorar toda la irrigación y que no haya una disminución del flujo, sobre todo a nivel mesentérico, que eso es lo peligroso. A nivel renal, también, ¿no? Hay un enlentecimiento renal, lo que da disminución del flujo renal, del volumen urinario, de la excreción de sodio, potasio, ¿no? Hay también una filtración glomerular y volumen urinario normal, ¿no? En los casos de pinzamiento tardío de cordón, puede haber a veces algunas alteraciones por aumento de volumen, ¿no? En la mayoría de los casos se ha demostrado que el pinzamiento que se recomienda ahora de cordón, pues no condiciona hipervolemia, sino que cursan con un volumen sanguíneo normal, ¿no? Puede haber riesgos de trombosis de la vena renal por la coagulación intravascular y la disminución del flujo renal. A nivel metabólico, 40% de los policitémicos presentan hipoglicemia, de tipo asintomática. Hemos visto que estas hipoglicemias asintomáticas pueden condicionar a futuro algunas secuelas a nivel cerebral. Entonces, si hay mucho glóbulo rojo, pues hay mayor consumo de glucosa, ¿no? Y también se plantea que puede haber una disminución de la neoglucogénesis, ¿no? La formación de glucosa. Entonces, yo tengo básicamente dos clasificaciones. Una es una policitemia activa, que es una policitemia normovolémica asociada a insuficiencia placentaria e hipoxia crónica. Esta hipoxia crónica es lo que condiciona una eritropoiesis intrauterina, ¿no? Aumentada. La eritropoietina aumenta, por lo tanto la formación de los glóbulos rojos va a ser mayor, ¿no? Este es el principal efecto, digamos, en los casos de los pequeños para la edad gestacional. El otro es los pasivos, ¿no? En las cuales hay transfusión de eritrocitos, o una policitemia hipervolémica, en casos de transfusión aguda, por ejemplo, que haya partos en domicilio o partos en trayecto, en las cuales llegan después de 10, 15 minutos o más y no se le ha clampado el cordón. O también puede haber en casos de transfusiones materno-fetales o fetofetales, en el caso de embarazos gemelares que sean monocoriales, ¿no? Y después viene la policitemia hipovolémica, que se da por concentración, en el caso de deshidrataciones, posteriormente, ¿no? Que nosotros podemos tener un niño deshidratado y de repente nos sale ahí la masa eritrocitaria alta. Entonces, en ese caso puede ser solamente por concentración. Entonces, lo más importante es hacer el enfoque de riesgo, ver a qué niños, porque no es que vamos a hacer el screening del hematocrito a todos, sobre todo lo hacemos a los niños que tengan riesgo. Y aquí están todos los que hayan posiblemente tenido una hipoxia crónica intrauterina, ¿no? Los retardos de crecimiento intrauterino, los hijos de madre diabética, síndromes hipertensivos de diferente índole, tabaquismo materno, cardiopatías maternas o embarazos posttérmino. Los que tienen transfusión intrauterina, que puede ser transfusión fetofetal, como en este caso de la... Estos son unos gemelitos que yo recibí en el Hospital Lorena hace algunos años ya. Y justo me tocó en la guardia recibirlos. Entonces lo interesante es que eran monocoriales y fíjense cómo están. Uno está pálido y el otro está pletórico.
¿Qué es lo que había pasado? Una transfusión fetal, en las cuales hay un feto donador, que es el pálido, y hay un feto receptor, que es este. Nacieron y en estas condiciones. También hay casos de transfusión materno-fetal. Al momento del nacimiento, como causas, puede ser pinzamiento tardío del cordón o un ordeñamiento del cordón, ¿no? O también la posesión de recién nacido que esté muy bajo por bastante tiempo sobre el nivel de la madre sin clamparlo. Hay otras causas fetales, como las cromosomapatías, trisomía 13, 18, 21, la hipoxia intrauterina, por otros tipos de causas, hipotiroidismo, tirotoxicosis neonatal, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Witt-Whitman, zonas geográficas de altura, que hemos visto que siempre condiciona mayor incidencia de policitemia, cardiopatías congénitas cianóticas o deshidratación, que en este caso es una policitemia relativa porque se corrige cuando se le hidrata al niño. Este es un estudio que se hizo igual en Chile sobre la presencia de poliglobulia en niños con cromosomopatías. Entonces, básicamente lo dividieron en dos por la incidencia y encontraron más que los de trisomía 21, lo que conocemos como síndrome de Down, tenían 34% de policitemia y otras genopatías tenían 18.7% de policitemia. En general, si se dan cuenta, pues es mucho mayor que en la población general, que no pasa del 5%, ¿no? Entonces sí, a estos niños que nazcan con alguna cromosomopatía hay que hacerles también el descarte de policitemia. En el cuadro clínico, la mayor parte son asintomáticos. Hay dos grandes estudios prospectivos de bebés con policitemia, en las cuales reportan que el 74 a 90% de pacientes afectados estaban asintomáticos. Quiere decir que había un 10 a 14% nomás de policitémicos sintomáticos, ¿no? Entre los sintomáticos, los signos y síntomas más comunes son los síntomas gastrointestinales, ¿no? En las cuales hay una mala tolerancia oral, puede haber rechazo al alimento, puede haber vómitos, ¿no? Y después puede haber cianosis y apneas, ¿no? A menudo los síntomas comienzan precozmente, a las 2 horas después del nacimiento, de las cuales ya se han producido cambios de la distribución de líquido y del hematocritos está un poco aumentando, ¿no? Después de las 2 horas. ¿Qué complicaciones se ha encontrado en el cuadro clínico? Hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, enterocolitis necrotizante, trombocitopenia. En el 19 a 38% de los policitémicos se encuentra disminución de las plaquetas, por lo tanto, se puede encontrar también púrpura, ¿no? Presencia de petequias, equimosis. Puede haber también infartos o hemorragias cerebrales. Son algunas manifestaciones clínicas por sistemas que se encuentran, son muchos. Pero como les digo, lo más común es encontrar a veces, a nivel de piel, rubicundez o plétora, ¿no? Que eso es lo que identifica. A nivel del sistema nervioso central puede haber tremores o temblores y puede llegar también a tener convulsiones. A nivel cardiopulmonar, la dificultad respiratoria, ¿no? La policitemia es otra de las causas de CDR, ¿no? De síndrome de distrés respiratorio. Por lo tanto, me tienen que hacer el diagnóstico diferencial también.
Y esto se da porque, y hemos visto, hay un aumento de la resistencia a nivel pulmonar también, ¿no? A nivel gastrointestinal, pues hay una mala tolerancia, un rechazo al alimento y vómitos, ¿no? Lo más complicado sería que haya una enterocolitis necrotizante. A nivel renal puede un IRA, una insuficiencia renal por disminución de filtración glomerular. Entonces ahí puede haber algunos problemas de retención de compuestos nitrogenados. Y a nivel de metabólico, la hipoglicemia es lo más saltante, ¿no? A nivel hematológico tenemos dos cosas. Uno es la trombocitopenia y todo lo otro es la ictericia. En general, de todo esto yo le sacaría para laboratorio siempre enfocarlo de acuerdo a lo que yo puedo encontrar, ¿no? Entonces, ahí puedo hacer el enfoque. ¿Qué es lo que quiero para un laboratorio? Que básicamente es glucosa y bilirrubinas, ¿no? Este es otro estudio que fue publicado en el 2003 en la revista chilena de pediatría. Tratan de ver la distribución de síntomas en el recién nacido en cuanto si es asintomático o sintomático. Ellos igual encuentran asintomático, bueno, un poco menos, 70.5, y en sintomático se encuentran 29.5. Dentro de los síntomas, lo que más encuentran ellos es hipoglicemia, ¿no? 64 en el 64% de policitémicos se encuentra hipoglicemia o hipocalcemia, ¿no? Y ahí va el problema, ¿no? Que esta hipoglicemia, ¿qué tanto puede condicionar como secuela a largo plazo? Y el otro es manifestación desde el sistema nervioso central, que se puede manifestar con lo más leve, que son tremores o temblores, y hasta convulsiones, ¿no? Y después tenemos el cardiopulmonar, que básicamente es el síndrome de estrés respiratorio. Fíjate la rubicundez o la plétora, 6.9%, o sea, no es algo tampoco que me haga diagnosticar o sospechar el diagnóstico de policitemia, ¿no? Me acuerdo una vez vino un médico al servicio y me pidió, de los 20 niños que pasó en alojamiento, me pidió a 10 hematocrito porque los miraba pletóricos, ¿no? Entonces no es algo que sirva de mucho. Ah, dentro de las manifestaciones neurológicas, la aparición de síntomas neurológicos a corto plazo es aproximadamente, como les dije, y es lo que encontraron también ahí en el 60% de pacientes. Hallazgo más frecuente, temblores. El temblor hay que diferenciarlo bien de las convulsiones, ¿no es cierto? Cuando hay un temblor, que es ese movimiento fino de las manos, ustedes lo agarran o lo tocan y ese temblor cesa. En cambio, si es una convulsión y ustedes le agarran la manito o el miembro que esté con estos movimientos, y lo que va a seguir es con el movimiento, y ustedes van a sentir que los jala la mano de ustedes, ¿no? Es la diferencia entre tremores o temblores con convulsión. Excepcionalmente puede haber letargia o convulsiones, ¿no? Lo que más nos preocupa es este efecto, ¿no? Neuroglucopénico, o sea, la disminución de la glucosa a nivel cerebral. Y esto sí constituye la explicación más frecuente y aceptada del daño neurológico a largo plazo que se encuentra en estos niños. ¿Qué pedir? Todo paciente sintomático y en pacientes de riesgo. No es que se tenga que pedir a todos los niños para descartar policitémica, porque ahí van a encontrar algunos que no necesitan ningún tipo de tratamiento o por gusto estamos pidiendo porque va a salir normal. Entonces siempre tenemos que hacer el enfoque a todo paciente asintomático o pacientes de riesgo, pedimos el hemograma y el hematocrito, ¿no? Si el hematocrito es mayor de 65, con muestra venosa periférica, ¿no? O si es mayor de 65 en muestra capilar, lo tenemos que de todas maneras confirmar con una muestra venosa periférica. Siempre el diagnóstico lo vamos a hacer con un hematocrito mayor a 65%. Si se confirma policitemia, igual a 65, ¿no?
verificamos el calcio sérico y monitorizamos la glicemia. Y después las bilirrubinas totales y fraccionadas. Entonces, estas dos cosas son las más importantes, la glicemia y las bilirrubinas. ¿Por qué se ven las bilirrubinas? Porque al haber mayor masa eritrocitaria, también va a haber mayor destrucción, mayor hemólisis. Entonces, son las dos anomalías de laboratorio que se asocian a policitemia. La hipoglicemia, problema metabólico ya sabemos común, que lo veremos el día jueves, ocurre más o menos en el 12 a 40% de todos los casos de policitemia. Y la hiperbilirrubinemia, la ictericia, al menos un tercio de los bebés con policitemia van a desarrollar hiperbilirrubinemia. Entonces son las dos cosas más frecuentes como complicaciones que podemos tener. Entonces, como medidas generales para el manejo de policitemia neonatal, si es sintomático, lo vamos a tener que poner en reposo gástrico por 24 o 48 horas. ¿No? Peor si es como factores agravantes, tenemos asfixia o retardos de crecimiento intrauterino severos. ¿No? En policitemias asintomáticas y no asociadas a factores agravantes que pueden influir un poco en una policitemia mucho más grave, se puede enviar a la madre con observación y darle solamente el pecho. En los casos que se haga un recambio de sangre o eritroferesis, no es necesario dejar en régimen cero o con una vía, ¿no? A no ser que sea pues, un policitémico que tenga otras complicaciones, además que condicionen que lo dejemos una vía en el reposo gástrico. Lo más importante es mantener una hidratación adecuada y tratar las complicaciones de acuerdo a cada caso. Si tiene hipoglicemia, si tiene hipocalcemia, si tiene ictericia, si tiene acidosis metabólica, cualquier otro caso. En general, y este es el resumen, esto lo hemos sacado del UpToDate, fue revisado el 3 de agosto de este año, los últimos datos que tenemos para el manejo de policitemia. Entonces ellos lo clasifican en neonatos asintomáticos, o sea, todo con hematocrito mayor a 65, ¿no? Y neonatos sintomáticos. Los asintomáticos lo dividen en dos grupos. Los que tengan un hematocrito menor o igual a 70 y los que tengan un hematocrito mayor de 70. ¿Qué hacemos si yo tengo un niño policitémico, tiene el hematocrito más de o igual a 70, pero está asintomático? Más o igual a 70, perdón, menor de 70, o sea, de 65 a 70, y está asintomático. En este caso, ingesta adecuada de un volumen por vía oral, que siga lactando la mamá, observarlo. Por ahí, si no responde, hay que hidratarlo, medir el peso, el flujo urinario es importante. Repetir el hematocrito venoso a las 12 o 24 horas. Si persiste alto, verificamos calcio y monitorizamos la glicemia. La evidencia actual, como les dije antes, les hacíamos recambio sanguíneo a todos los niños policitémicos, no sustenta un beneficio alguno en tratar a bebés asintomáticos. Lo único que hay que observarlos en estos casos es que se esté alimentando bien y cómo va su glucosa y su calcio, ¿no? Y que tenga un buen flujo urinario. La ictericia, dependiendo, vamos a pedir las bilirrubinas, dependiendo de la aparición, de la observación de la aparición clínica. Generalmente estos van a aparecer después de las 24 horas, no tiene una aparición precoz. ¿Qué hacemos con asintomáticos con hematocrito mayor de 70? En este caso, habíamos nosotros hace algunos años, hace unos 15 años, evolucionado también en este aspecto. Ya no hacíamos exsanguíneos transfusiones a los mayores de 65,
sino solamente a los mayores de 70. Entonces, a los de 65 a 70 los observábamos, como dice la actual guía. Pero a los mayores de 70 sí les hacíamos exsanguíneo transfusión. Sí o sí, ¿no? ¿Qué dice ahora la evidencia, todos los estudios? Que no es necesario hacerles exsanguíneo transfusión. Muchos centros lo que hacen para estos niños que son asintomáticos con hematocrito mayor de 70, los ponen en observación y solamente leche. O les pueden poner un endovenoso adicional con la idea de hemodiluirlo, ¿sí? Y que no haya esa hiperviscosidad. ¿Qué hacen algunos otros centros? Que con más de 75% de hematocrito consideran exsanguíneo transfusión parcial. Asintomático y más de 75. Entonces, actualmente hemos evolucionado a esto. Todo niño que tenga más de 75% de hematocrito, así sea asintomático, le hacemos una exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Que es bien raro, ¿no? Que un niño tenga más de 75% de hematocrito. Algunos otros centros realizan exsanguíneo transfusión para todo hematocrito más de 70 a una hora. Pero este enfoque ya es poco común, como les dije, en nuestro centro hospitalario ya lo hemos dejado, ya no lo hacemos. Hemos evolucionado a esta cantidad, ¿no? Al 75%. Y esa es la recomendación que te dice UpToDate, ¿no? Si es más del 75% o el niño es sintomático para hacer exsanguíneo transfusión. Entonces ya casi no hacemos. E incluso cuando lo tenemos entre 70 a 75, nosotros le ponemos una hidratación. Monitorizamos glicemia, ¿no? Vemos la aparición de ictericia, papilla y bilirrubinas y cómo va evolucionando clínicamente. ¿Qué hacemos con los neonatos sintomáticos con hematocrito mayor de 65? Acá también ha cambiado. Antes, a todo niño que tenía más de 65 y que tenía síntomas o que encontrábamos glucosa baja o que estaba con un síndrome de estrés respiratorio o presentaba vómitos, ¿no? Ya le hacíamos la exsanguíneo transfusión. Entonces, hay que ver de inicio qué hacemos. Si los síntomas no son graves, hacemos observación con hidratación endovenosa. O sea, lo ponemos a ese niño en NPO, ¿no? Y le ponemos un endovenoso durante las primeras 24 a 48 horas, o sea, 1 a 2 días. Lo observamos ahí y le damos un volumen de 100 mililitros kilo día. Fíjense el volumen, ¿eh? O sea, les damos más volumen. La idea es hemodiluirlo, no darle un requerimiento, sino darle un 20% más por lo menos de volumen, que es lo que le corresponde para el día, en forma de dextrosita, ¿no? Y a una tasa de 6 a 8, fíjense el BIC, 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace cuando es sintomático mayor de 65. La mayoría de casos evolucionan muy bien. Lógicamente que hay que ir controlando cómo va la glucosa y cómo va el hematocrito, ¿no? Porque tenemos que estar haciendo los controles de hematocrito. Entonces ahí hacemos balance hídrico, el flujo urinario lo medimos por mililitros kilo hora, hacemos controles de glucosa cada 3 a 6 horas. En caso de empeorar los síntomas o que haya hipoglicemia que no puedo corregir persistente, ahí hacemos la exsanguíneo transfusión parcial. Siempre hay que valorar la posibilidad de una causa distinta por policistemia que esté provocando los síntomas cuando es sintomático. Puedo equivocarme. Puede que ese niño
la sintomatología sea por otras causas. Sí, está bien, puede que tenga, por ejemplo, ya 68 de hematocrito, pero puede que tenga un síndrome de estrés respiratorio que yo lo estoy atribuyendo, o que es por policitemia y no es por una causa respiratoria o infecciosa incluso, ¿no? Descartar que no haya otras causas que estén condicionando los síntomas, ¿sí? Y que sea solamente por policitemia. En los casos en que hacemos una exsanguínea transfusión parcial isovolumétrica, eso se hace lo tiene que hacer un especialista, un pediatra por lo menos, un neonatólogo, lo tienen que referir con una vía, ustedes lo hidratan, y lo tienen que referir a un centro por lo menos hospitalario nivel 2, ¿no? En las cuales se va a hacer un recambio parcial de sangre, ¿no? De recién nacido, en las cuales se va a sacar una cantidad que es con una fórmula que le vamos a calcular después, les voy a poner un ejemplo. Solución 5% o suero fisiológico. Por comodidad y porque no sé si ese policitémico además tiene hiperviscosidad, es que no puede ser utilizo el plasma fresco, porque me puede aumentar la hiperviscosidad. Así que lo hago con suerito fisiológico, lo más barato, lo más estéril, lo que menos peligroso puede tener. Entonces, ¿en quiénes lo hacemos? En hematocritos que sean mayores de 65% y recién nacido con síntomas graves. O cuando excede a 75%, así sea asintomático. Entonces, nos hemos quedado con estas dos indicaciones de exsanguíneo transfusión. Entonces, en estos casos, me los tienen que referir al hospital. ¿Okay? El exsanguíneo transfusión nos ha traído muchos problemas también cuando se hacían a diestra y siniestra, ¿no? En estudios clínicos a corto plazo se ha encontrado que puede tener efectos beneficiosos, ¿no? Sobre la viscosidad, mejora el flujo sanguíneo cerebral, mejora el índice cardíaco o el gasto cardíaco y mejora el transporte de oxígeno. Efectos a largo plazo, según la evidencia disponible, la exsanguíneo transfusión no parece mejorar los resultados a largo plazo. Hay varios ensayos en los cuales están ahí en UpToDate, y metaanálisis, comparación de varios estudios, que han encontrado que el desarrollo neurológico a largo plazo son similares entre los bebés tratados con exsanguíneo transfusión versus los no tratados, o sea, en los cuales por ahí solamente le dieron una hidratación adecuada. No parece haber diferencias, ¿no? Siempre la recomendación va a ser suero fisiológico, ¿no? A pesar de que recomiendan algunos plasma fresco, pero como les dije, no sabemos quiénes tienen hiperviscosidad, ¿no? Entonces, se ha usado desde hace más de 50 años los cristaloides, ¿no? Entonces nos hemos quedado con esto, ¿no? Suero fisiológico. Menor costo, menos riesgo de infecciones, igual efectividad. Esta es la formulita que les mencionaba, que se hace el recambio, la fórmula de Oski, desde 1982, en las cuales se puede calcular el volumen a recambiar, ¿no? El volumen sanguíneo se calcula de acuerdo a la edad gestacional. ¿Cómo lo calculamos el volumen sanguíneo? Mediante esto, ¿okay? Volumen sanguíneo lo determinamos mediante multiplicar a todos los niños menores de 2 kilos por 100, de 2 a 2,500 por 95, de 2,500 a 3,500 por 85, y a los mayores de 3,500 por 80 mililitros por kilo.
Ese es el nomograma de Rowling desde 1982. Esto lo utilizamos. Entonces podemos utilizar, en general nosotros, por ejemplo, utilizamos en todos los niños a término 80, para no tener mayor problema. Entonces, volumen sanguíneo, que ya ustedes lo multiplican el volumen por el kilo, va a depender mucho del kilo, por el hematocrito real, ¿no? Menos el observado, sobre el hematocrito observado. ¿Cuál es el hematocrito que queremos? El hematocrito que queremos es 55. Algunos lo toman como 60, pero el 55 es más o menos el promedio, digamos, del hematocrito, el que yo quiero, ¿no? Y esto hemos hecho muchas veces que el hematocrito ha salido alto todavía. O en algunos casos se ha bajado mucho. Esto es una fórmula aproximada, o sea, no es exacta. Por lo tanto, algunos solamente lo bajan hasta 60, ¿no? Para no anemizar mucho al niño, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner acá el hematocrito que quieren en 55 o en 60, ¿no? Si yo les digo a 55, es a 55. Por ejemplo, a ver, la vez pasada vi este ejemplito en el hospital. Niño era más o menos 3 kilos, no me recuerdo bien el peso, pero le he puesto acá 3 kilos, pero salió 75% de hematocrito. ¿Cómo le calcularíamos de acuerdo a la fórmula, ¿no? Sería 75, que es el que salió, menos a lo que yo quiero ver, 55. Y estaba multiplicado por 80 por kilo, por 3 kilos, entre el hematocrito de laboratorio, y salió 64 mililitros al recambio. Entonces, lo ideal es hacerlo isovolumétricamente, ¿no? Se puede poner un catéter umbilical, ¿no? Venoso, y se va sacando por ahí y se va poniendo por una solución salina a través de un catéter periférico, ¿no? Esa es la técnica isovolumétrica. Yo voy sacando y en un catéter, un Volutrol, ahí le van pasando la misma cantidad que yo voy sacando, ¿no? Por ahí le saqué 10, ya no le saco otros hasta que pasen los 10, ¿no? A bolo. Entonces, saco un volumen, va entrando el mismo volumen. Saco un volumen, va entrando el mismo volumen. Otra alternativa es lo que hacíamos antes, ¿no? Antes lo hacíamos todo por cordón umbilical. Sacábamos por ahí 10 mililitros, un prematurito, va a depender del volumen, ¿no? 10, 15, un prematuro tardío, y 20 sacábamos en un niño a término. Pero poníamos también por el mismo cordón el suero salino, ¿no? Sacábamos por el mismo catéter, por ejemplo, 20 mililitros, y poníamos después 20 mililitros de cloruro de sodio. Pero ahora más lo hacemos isovolumétrico, ¿no? Eso significa que le voy a ir sacando y va por vía periférica, va entrando. UpToDate recomienda como alternativa el proceso se puede realizar utilizando alicuotas en series de 10 mililitros por kilo. Tener en cuenta que los volúmenes que sean muy grandes puede alterar la hemodinámica del recién nacido, ¿no? Entonces, por eso lo recomendado es hacer la isovolumétrica, ¿no? Técnica isovolumétrica. ¿Qué consecuencias a largo plazo podemos tener con la policitemia? Puede haber, se ha encontrado efectos negativos sobre el rendimiento escolar y coeficiente intelectual de los niños a los 7 años de edad, ¿no?
Y diversos estudios han tratado de acotar el posible daño que derivaría de una poliglobulia sintomática. Esto en relación a la hipoglicemia, ¿no? Porque la hiperviscosidad, sobre todo, cuando han medido la viscosidad de la sangre, se asoció con retrasos en el desarrollo del habla y de la motricidad fina al año y a los 2 años, ¿no? Y el otro son los seguimientos a los 7 años, en los cuales hay una disminución del cociente intelectual y el rendimiento académico. Pero los efectos cognitivos que puede ir producto de la policitemia va en relación básicamente a la disminución de la glucosa a nivel cerebral, ¿no? Entonces el pronóstico depende mucho de la causa primaria de la policitemia, porque, a ver, si yo tengo un RCIU que me hace policitemia, ¿cómo puedo saber si realmente los efectos o complicaciones que pueda tener es por la policitemia o por su mismo retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Porque eso puede condicionar asfixia, hay niños que hacen acidosis, insuficiencias respiratorias, ¿no? Toda una serie de patologías asociadas a un retardo de crecimiento uterino que tiene además policitemia. Entonces es bien difícil. ¿Qué le corresponde a la policitemia y qué le corresponde a las otras complicaciones que ha tenido este niño? La policitemia puede desempeñar un papel adicional, ¿no es cierto?, cuando el sistema nervioso es afectado. Lógicamente que se ha visto en los estudios igual que hiperviscosidad asociado, probablemente el diagnóstico sea peor a que solamente tenga policitemia, pero que no haya hecho hipoglicemia. Por eso lo más importante es evitar las complicaciones que tiene la policitemia, ¿no? Como son la misma hipoglicemia, que me va a producir cuadros de alteración cognitiva, y que a veces nos damos cuenta que cuando llega al colegio, ¿no?, con problemas de lectoescritura, comprensión lectora, razonamiento matemático, hiperquinesias, ¿no? Son niños que no tienen buena atención, que se paran, que están molestando al compañero. Entonces, eso empeora el pronóstico, ¿no? Creo que esto es lo que les quería mostrar sobre policitemia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen, chicos? Si no lo pueden... ¿No hay preguntas, dudas? Creo que no, doctor. Sí, creo que no, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, nos vemos el día jueves que hacemos hipoglicemia. Vamos a empezar con trastornos metabólicos y lo primero que les voy a hacer hipoglicemia, ¿eh? Sí, doctor. Sí. Up to date. De up to date. Sáquenlo de ahí y lo complementan la fase de la parte de definición de otros de libros, pero la parte de manejo, hagámoslo. O sea, up to date hace unas buenas revisiones en algunos temas neonatales, ¿no? Como son sepsis, ictericia, trastornos metabólicos, en esos casos. Ok. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día jueves.
Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Recuperen, por favor. Gracias, gracias. Gracias.